Juan Manzanera conoció el budismo tibetano en 1979 y 2 años más tarde se ordenó monje. Durante 12 años consagró su vida a la práctica del budismo, recibiendo enseñanzas y realizando numerosos retiros en solitario. Y en el 93 dejó la vida monástica y regresó a España, en donde comenzó a dar conferencias e impartir cursos de meditación. En los últimos años ha publicado numerosos artículos en diversas revistas y formado en la terapia gestáltica. Actualmente pone su empeño en la integración de la psicoterapia y el camino de la meditación. Y recientemente ha creado la Escuela de Meditación en Madrid. Está aquí en Argentina haciendo algunos talleres, de los cuales seguramente daremos cuenta en algún rato nada más, pero básicamente hoy tendrá un encuentro con Sergio Berman en la sinagoga de la calle Libertad y Córdoba, allí a eso de las 7 de la tarde, para hacer, me imagino yo, una charla conjunta sobre el sentido de la vida. Pero a nosotros nos interesa conocer un poquitito más de seguramente el tema dominante en su vida, que es el tema de la meditación. Antes que nada, Juan, bienvenido a nuestro programa. Gracias, mil gracias por invitarme, vamos. Bueno, es un honor. Estábamos nosotros recién pensando, cuando tuvimos noticia del chofer que te traía, de que el tránsito estaba bastante complicado, en situaciones de tránsito, ¿uno debe apelar a la meditación para no hacerse tanto problema? Bueno, yo lo que creo que uno tiene que realmente tener el objetivo en la vida de ser feliz y de estar en paz y estar bien. Entonces, si la meditación te ayuda para eso, bien. Y si tienes otra herramienta, también bien. O sea, la cuestión es tener herramientas, tener herramientas, estrategias para estar bien y ser feliz, sufrir menos. Y la meditación, sin duda, es una herramienta buena para ello. Contanos por qué la meditación es un camino hacia la felicidad. Bueno, a ver, la cuestión es, en la vida hay muchos problemas y hay muchas complicaciones, ¿sí? Y así es como es la vida, y no nos podemos engañar. Y lo que hacemos las personas, esto es bastante sorprendente, es que gestionamos muy mal las complicaciones de la vida y solemos crear más problemas de los que hay. Entonces, meditar, fíjate, la cuestión, lo que te voy a decir, es casi dejar de crear problemas, dejar de complicarte la vida, dejar de crear sufrimiento, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? Una persona que tiene un trastorno mental, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, es una persona que no sabe gestionar los problemas de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es meditar? Meditar sería esos problemas que me vienen, una enfermedad, por ejemplo, ¿no? O pues me quedo sin trabajo, ¿no? Aprendo a gestionarlo de una manera más equilibrada, más sana, más sin perder la paz interior, sin perder tu serenidad. Uh-huh. Es una herramienta para dejar de crear problemas, uh-huh. realmente. ¿Es un aprendizaje prolongado la meditación? ¿Uno rápidamente se vincula a distintos tipos de actitudes, de situaciones que lo conducen a la meditación? Sí, meditar es un entrenamiento. Es necesario entrenar la mente. Básicamente hay tres cosas en las que entrenamos la mente. Primero es la atención, en qué te enfocas, cómo miras la vida. Uh-huh. Luego hay un entrenamiento en las respuestas emocionales, las reacciones emocionales que tienes ante las cosas. Y hay un entrenamiento en la autoimagen, la idea que tienes de ti mismo. Entonces no es una cosa que haces así, porque dices, ahora yo quiero, en lugar de enfadarme, quiero responder con paciencia. No, hay que entrenar la mente. Entonces eso requiere un trabajo constante, diario, hasta que se vayan modificando esas pautas. Uh-huh. ¿Mm? Para entrenar la mente, ¿hay que también estar entrenado en cuestiones de las creencias, alguna creencia religiosa, o nada tiene que ver la meditación con las creencias o las confesiones? No tiene nada que ver. Nada que ver. Sin duda, la meditación está asociada a muchas religiones, por ejemplo, al budismo, al hinduismo, al cristianismo, ¿no? Pero meditar no tiene nada que ver. Son técnicas de atención, de conciencia y nada más. Ahí no hace falta creer en nada. De hecho, incluso se dice, ¿no?, que las creencias se convierten en un problema, en un obstáculo, ¿no? ¿Así? Sí, porque una creencia te condiciona. Te pone resistencia en algún lugar. Sí, y te condiciona a ver las cosas de una manera. Claro. A tener una perspectiva de las cosas. Eso puede ser muy útil en un momento dado, pero si tú quieres una verdadera libertad, tienes que ver las cosas como son, sin los condicionamientos de un filtro, ¿no? Digo a veces porque las confesiones obviamente conducen al camino de la espiritualidad, ¿correcto? Y pregunto si también la meditación conduce al camino de la espiritualidad o si la espiritualidad es un buen suplemento
para un tiempo de meditación y un tiempo de introspección, porque también siento que la meditación es una introspección, es como colocarse, no sé, si me ocurre un espejo interior para mirarse. Bueno, a ver, yo lo que primero quería definir lo que es la espiritualidad para mí, ¿no? En mi idea, ¿no? Lo espiritual es el ser humano es espiritual, lo que somos. No hay nada... cuando hay personas que dicen yo no soy espiritual, ¿no? No es verdad. Todos somos espirituales, ¿sí? Entonces, digamos que esa es nuestra esencia. Entonces, la meditación te ayuda a mirarte a ti, a conectar o estar vinculado contigo mismo, es decir, con tu parte espiritual. Sí. Entonces, meditar te va a llevar a la espiritualidad, porque somos eso. Claro. Es verdad que meditando y haciendo oración entras en estados especiales, extraordinarios, ¿no? Pero eso no es realmente la espiritualidad. Esos son estados que se producen, que el ser humano es capaz de producir, pero lo espiritual es lo que somos todos. A lo mejor habría personas que no lo definen, dirían, yo no me siento nada espiritual. Bueno, no le llames así si quieres. Pero cuando tú estás contigo mismo profundamente, sin historias, ¿no? Todo el mundo siente cuando estás realmente contigo, cualquier persona, aunque no haya hecho nunca nada espiritual, ¿no? Siente realmente una serenidad y un silencio. Eso es espiritual. Está bien. Entonces meditar sería como mirar y sentirte a ti mismo de verdad, sin prejuicios, sin interpretaciones, sin conceptos, sin creencias. Tiene que ver también estas herramientas que uno va consiguiendo, darle a las cosas el valor que las cosas tienen, en la vida cotidiana, digo, ¿no? Porque a veces uno o sobrevalora o le da una subvaloración a las cosas de todos los días, ¿no? No sé, a ver, digo, suelen decirte, no te hagas problema por tal cosa. Y uno realmente a veces hace de esa pequeñez un mundo, ¿no? Y a veces hace de un mundo una pequeñez, ¿no? Quiero saber si las herramientas son trasladables para que uno pueda efectivamente encontrar la verdadera forma de las cosas, ¿no? Claro, sí, uno de los problemas que tenemos es que con cualquier cosa con la que nos relacionamos, cualquier persona, hacemos interpretaciones, comparaciones, proyecciones, juicios, y eso es una deformación de la realidad, ¿no? Sí, es como si viéramos siempre todo a través de unas gafas de colores, ¿no? Entonces, claro. Meditar realmente lo que es quitarte todas las gafas y ver la cosa directamente, como es. ¿Sí? Cualquier deformación de la realidad, nosotros decimos, ¿no? Sí. Cualquier deformación de la realidad lleva al sufrimiento, ¿no? O sea, ahora te veo a ti, si yo empiezo a proyectar o a interpretar quién eres tú, tarde o temprano vamos a tener tú y yo un problema. La única manera de que tú y yo no tengamos un problema es que yo vea quién eres de verdad y que tú veas quién soy. Cualquier interpretación que hago. Imagínate que tú me recuerdas a alguien que me hizo daño hace años. Voy a tener un problema contigo si empiezo a pensar que eres así, ¿no? Entonces, meditar tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar... ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es esta situación de verdad? Esta persona. Todo lo que se aleja de la realidad es crear sufrimiento. A ver, todo lo que se aleja de la realidad es crear sufrimiento. Sí, siempre. Esa es la definición. Sí, la definición del sufrimiento es relacionarte con algo que está en tu mente, ¿no? Que tú has inventado. Por ejemplo, esta caja de bombones. Si yo empiezo a pensar, uy, estos bombones son maravillosos, deliciosos, si no me como este bombón me va a faltar algo, me va a pasar algo, empiezo a sufrir. Empiezo a entrar en una ansia. Por no comértelos, claro. Por no comérmelos. O sea, si yo empiezo a inventarme una historia sobre los bombones y empiezo a decir, es que yo necesito tomarme un bombón, ¿no? Empiezo a entrar en un estado de ansiedad y ya no tengo tranquilidad para hablar contigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, como este ejemplo todo, ¿no? Puedo pensar lo mismo, estos bombones, qué horribles, qué horrorosos, qué feos son, ¿por qué están aquí? Que me los quiten de delante. Empieza a contarme una historia sobre un objeto, empieza el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, un objeto, una persona, cualquier cosa, ¿no? Cuando empieza a contarme una historia que no es real, un pensamiento, una creencia, una expectativa, o algo me causa inseguridad o me causa miedo, empiezo a sentir desasosiego, intranquilidad, tensión, ansiedad. Entonces lo que nosotros queremos es ver las cosas como son y relacionarnos con el mundo tal como es. Todas esas cosas que acabas de mencionar así un poco como perlas de un collar son elementos que conspiran contra la felicidad.
Sí, esa es la cuestión, sí. Esa es la cuestión. Mis compañeros seguramente querrán preguntar algo. Una pregunta, porque justo de esto que estás hablando, digo, ¿cómo se hace para no crear una idea previa o un prejuicio, lo que sea, sobre otra persona? Tuviste el ejemplo de los bombones, yo puedo decir aquel que no me invitó a su cumpleaños y yo pienso me odia, o una conversación que dice algo. ¿Cómo haces para alejarte de esa sensibilidad, de esa situación de no interpretar lo que el otro está diciendo y pasar a ese estado de ver lo que realmente está pasando? Porque, digamos, el ser humano casi vive de ese tipo de cosas. Bueno, a ver, quizás el método más fiable sería, primero uno tiene que conocerse uno mismo. Juan, discúlpame, mira el micrófono, no lo mires a él porque así no queda fuera de aparte plan. no te perdes nada. Mira algo más agradable. Mira a la Andrea, que la tenés bien de frente. Sí, la primera cosa sería una forma de hacerlo, ¿no? Es conocerse uno mismo, ¿no? Entonces yo conozco mis reacciones emocionales y mis miedos y mis inseguridades y mis creencias. Entonces a través de conocerme a mí mismo puedo entender al otro mucho mejor, ¿sí? Entonces yo puedo entender, pues eso, por qué el otro no me invitó al cumpleaños. Es decir, todas las personas somos iguales. Más me conozco a mí mismo, más me puedo poner en el lugar del otro y menos reacciono a mis historias, ¿sí? Entonces, y eso es básico en la meditación. Conocerme a mí mismo, conocer mis estados, mis emociones, mis miedos, mis inseguridades, mis deseos, mis creencias. Eso me va a llevar a conocer a los demás. Y eso va a hacer que me invente menos cosas. Esa es la clave, ¿sí? Como que uno ya tiene una sensibilidad de, aquí me estoy inventando algo. Tú me miras de una manera y digo, uy, este no me gusta. O no le gusto, perdón, no le gusto, ¿no? Pero si yo me conozco a mí mismo, digo, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto, no? Este es mi miedo a que no me reconozcan. ¿Sabes? Hay otra... Sí, cuando uno se conoce a sí mismo es muy difícil, ¿no? Puedes controlar esas deformaciones de la realidad. Decía la señora Quintán. Sí, ¿qué tal? Le quería consultar porque uno en general asocia la meditación con cierto retiro o con cierto aislamiento. ¿Cómo se hace para incorporar la meditación con el ritmo de vida cotidiano y a la vida cotidiana? Bueno, a ver, obviamente al principio hace falta meditar en silencio, estar solo, a veces retirarse, pero yo siempre digo, meditar solo y retirarse es como el laboratorio, ¿no? Es como cuando tú inventas un fármaco, primero lo pruebas con ratones, pero aquí la prueba de fuego es hacer lo que le sirva a las personas, ¿no? Entonces, realmente el objetivo de meditar es en la vida cotidiana. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Con la meditación no buscamos unos estados de paz y serenidad, estados. ¿Qué es lo que consigues cuando te retiras a un convento 4 días? Porque eso no lo puedes conseguir. Si tú estás en Buenos Aires, no puedes estar en un estado de paz. Sí, no, claro. Porque no te va a atropellar un coche. O sea, tú vas conduciendo, tienes que estar alerta, ¿no? Entonces, no queremos ese estado, pero sí queremos internamente sentirnos en paz, que es muy diferente. Entonces, el problema que tienen muchos meditadores es que quieres que ese estado, cuando tú estás en tu monasterio, en tu convento meditando, lo llevar a la ciudad. Eso no ocurre, ¿no? Es imposible. Entonces, no busco el estado. Lo que busco es algo dentro de ti, que pase lo que pase, está en paz, ¿sí? Bueno, si el enfoque es ese, y es bastante diferente, y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, lo que necesitas es una clave, algo que te sujete, ¿no? Entonces, hay un planteamiento, ¿no?, en el que tú dices, bueno, voy a salir a la calle de esta manera, y voy a, por ejemplo, a fijarme voy a mirar de una manera particular a las personas. Y voy a mirar de una manera a las personas de forma que yo pueda estar en paz. Me hagan lo que me hagan. No importa cómo se comporten conmigo, voy a fijarme en este aspecto de las personas. Entonces, digamos que tienes esa disciplina de fijarte, de mirar al mundo de una manera. Y eso te va a conectar con esa paz, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Hay técnicas para lograr esto? Sí, claro. O sea, tú te entrenas en casa, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, ¿qué te digo? No sé, una meditación clásica sería meditar que todo es efímero, que todo es pasajero, ¿sí? Bueno, esto todos lo sabemos, que todo es pasajero, pero no vivimos con esa sensibilidad. Entonces tú te sientas en casa y tratas de invocar
esta conciencia de que todo pasa, todo es transitorio, todo es pasajero, ¿no? Nada dura. Es decir, que si hoy tú meditas por la mañana, ¿no? Y tú dices, bueno, si hoy, esta mañana, hay una persona que me hace daño, sé que es efímero y pasajero y esto va a pasar. Entonces, fíjate, si yo lo medito es con mucha profundidad, ¿no? Y lo dejo muy grabado dentro de mí, que todo es efímero, yo salgo el día y me empiezan a pasar cosas en el trabajo, el tráfico, y empiezan a pasar cosas y digo, bueno, esto va a durar nada, mañana va a pasar. No me engancho a nada, no me quedo pillado Claro. con nada, porque todo es pasajero. Entonces, la técnica, lo que preguntabas, que me estoy escapando, ¿no? Es, tú te sientas con una técnica para meditar en la impermanencia, por ejemplo, o meditar en el amor, o meditar en la mente. Entonces, esto es un entrenamiento que luego llevas a la vida. Está bien. Silvia, ¿qué querías preguntar vos? Quería saber si la meditación es una forma de conocer el verdadero sentido de la vida, pues siempre digo que está lleno de entes. En mi interior pienso que hay muchas entes, mucha gente que está dando vueltas por allí, por ahí muy acelerada, y tal vez son muy pocas las que se consideran personas, aquellas que realmente llegan. Vamos a ver, el sentido de la vida somos nosotros. Cada persona somos el sentido de la vida. Nosotros, cada ser humano, cada ser vivo, en sí mismo es el sentido de la vida. Entonces, meditar te ayuda a ser más tú misma y te ayuda a vivir más tu ser. Nosotros no nos vivimos a nosotros mismos, vivimos lo que pensamos de nosotros. Cada uno vive lo que piensa de sí mismo. Imágenes, ideas. Entonces, ser tú mismo es el sentido de la vida. ¿Sí? Ser tú mismo. O sea, no es que tú, cuando eres tú mismo, dices, ya he encontrado el sentido de la vida. Es que desaparece la pregunta del sentido de la vida. Cuando conectas contigo, todo tiene sentido. Todo encaja. ¿Mm? ¿Sí? El sentido de la vida será la charla que hoy el Sergio Berman, el rabino de la sinagoga de la calle Libertad, y Juan Manzanera, el hombre que ahora nos visita y está aquí en nuestro programa, llevarán a cabo a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, por supuesto, y que estamos invitando a aquellos que quieran correrse hasta este lugar de Libertad y Córdoba a poder asistir a esta charla. ¿Será un diálogo? Este tipo de ejercicios son un diálogo, pensamientos que se van elaborando, digamos, en función de esta charla. No es una disertación, sino que será una charla, un diálogo más que nada con... La verdad es que no sé lo que va a ser. Está bien. No tengo ni idea. Qué bueno, eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? No tenés preconcepto, no, Ninguno. nada. Imposible. Nada, nada. Sí, el único preconcepto es que sé que es con el rabino Berman y que sé que es un centro judío, Sí, sí. Templo, sí. con lo cual ya eso es un condicionamiento particular. Ujú, No sé nada más. ujú. ¿Cuántas veces por día conviene meditar? Porque decías a la mañana para enfrentar el día. Claro. Y también a la noche a lo mejor para lograr un descanso mejor. Sí, a ver, claro, mientras más paras es más fácil todo, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que mirar es cómo quiero yo vivir el día, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces necesito meditar para vivir así? Y a lo mejor tienes que meditar una vez, o 3, o 5, y a lo mejor tienes que pararte muchas veces al día. Lo bueno de la noche, por ejemplo, lo bueno de la noche es que cuando tú meditas por la noche, tú programas el día siguiente, ¿no? Entonces tú meditas por la noche y dices, mira, mañana yo voy a tener un buen día mañana. Entonces como que te paras así, ¿no? Ahora voy a dormir, voy a descansar y mañana voy a tener un buen día, voy a tener paz, voy a ser feliz, ¿no? Y eso tiene un efecto por la mañana. Entonces tú te levantas por la mañana y de nuevo te sientas a meditar y dices, voy a tener un buen día, ¿no? Y tener un buen día tú ya tienes una comprensión de que es Una tener un buen día, predisposición mejor. ¿no? Y dices, tener un buen día no es que me toque la lotería porque no depende de mí, pero tener un buen día es que cuando vengan problemas no me voy a enganchar a eso, voy a tratar bien a la gente, pero de alguna manera esa programación tiene un efecto. Más lo haces, más dura, ¿no? Buenísimo. Es buenísimo. interesante porque han circulado junto a mí, y lo he visto y los tengo aquí, algunos consejitos precisamente para plantearnos el día, o en tal caso hacer un resumen del día, ¿no? Al levantarnos, por ejemplo, decirnos que tengas un buen día, decirse uno mismo, ¿no? Que tenga un buen día, como desearse lo mejor hacia uno, ¿no? Me parece que esa es una gran predisposición a salir entusiasmado a vivirlo, ¿no? Porque uno se está diciendo. Lo segundo es pensar en 4 cosas planificadas para hacer ese día y hacer por lo menos una. A ver, ¿esto qué significa? Que de pronto el tema de la no frustración, que por lo menos concreto algo de lo que me propuse en el día.
Sí, la cuestión es no ser muy ambiguo, no muy abstracto, ¿no? Ah. Entonces tú concretas algo, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que hacer consciente qué es tener un buen día realmente, ¿no? Tener un buen día puede ser tener un rato para leer poesía, o tener un rato para escuchar la radio, Ujú. o tener un rato para dar un paseo. Está bien. Y entre todas esas opciones dices, voy a hacer esta. Voy a coger y voy a tener un rato para escuchar la radio. Solamente. Está bien. O sea, no lo dejas, voy a tener un buen día, que es muy abstracto y casi nunca se cumple, sino que lo concretizas en cosas concretas y eliges una de ellas. Está bien. Y la vas a hacer, y te obligas a hacerla. Está bien. ¿Mm? ¿Qué es trabajar en la gratitud? Estoy hablando de los postulados que has hecho circular, Juan. Ah, que yo he hecho circular. Sí, sí, ¿eh? ¿Qué es trabajar la gratitud? Mira, la gratitud, han estudiado, la gratitud es una de las emociones quizás más antiguas. En las grandes tradiciones espirituales se habla de gratitud, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Pero hoy en día los psicólogos han estudiado la gratitud, igual que otras emociones positivas, y la gratitud se ha descubierto que es una de las emociones que está más directamente relacionada con sentirse alegre en la vida, con la sensación de alegría, ¿no? ¿Sí? Y de sentirse A ver, feliz es en la lo vida. que no podríamos decir en otros términos, ser uno agradecido a la vida. Y gratitud tiene que ver con agradecer. Agradezco tener salud, Todo. agradezco tener Sí. la posibilidad de levantarme sano, ir a mis ocupaciones y estar bien. Todavía más simple, agradezco que puedo ir a la tienda y puedo comprar una bombilla. Porque hay alguien que ha puesto una tiendecita aquí y vende bombillas. Y le agradezco que tenga bombillas. Y le agradezco que pueda viajar en el metro. ¿Cómo se llama el metro aquí? El subte. El El subte. subte. Y agradezco a la gente que va en el subte porque gracias a ellos yo puedo ir en el metro, ¿no? Y agradezco que puedo abrir un grifo y tener agua. Y no tengo que andar 10 kilómetros. Sí. Entonces es una actitud de agradecer todo lo que recibes cada día. Hacerlo consciente. Está bien. En lugar de suponer que todo está hecho y que todo lo tienes, sino constantemente estamos recibiendo de los demás. Está bien. Entonces lo haces lo haces vivo y das las gracias. Está bien. Y al señor de la tienda que te vende la bombilla le dices internamente, oye, gracias por venderme la bombilla. Claro. ¿Sí? Porque si no, no podíamos tomar mate, por ejemplo, ¿no? Sí, No, No, o el mate, no, igual, o el mate. No, sí. no, no. Sí, No, sí. ahí hice un pequeño chascarrillo al pasar. El humor de Produ- Bravo no es Ya, ya. fácil. Tendrías que irte No. a un retiro más largo para poder llegar a ese estado. Es muy No. difícil. Somos, No, somos te voy a pocos. explicar, Juan. Para nosotros la bombilla es este elemento con el cual la gente toma mate. Yo sé que algunas personas que están cerca tuya estaban desesperadas por un Sí, mate hace sí, un ratito. Te agradezco Y para la vos broma, lo Bravo, dijiste en el te sentido figurado de la bombita de la bombilla claro. de luz, Ah. ¿no? No. Y yo, por supuesto que Te lo traduje. agradecemos el humor. No Te lo pude lo hago consciente, lo hago Sí. consciente, te lo agradezco, Bravo. Lo que pasa, no pude traicionar la línea editorial del No, programa. sí, sí, íbamos a... No la pude. Claro. Bueno, y al final también decís que al final del día uno debe escribir o pensar o ver 3 cosas buenas que nos han ocurrido y por qué nos han ocurrido. Es ese balance cotidiano, diario, de las cosas gratas que nos Sí, la pasaron. cosa... Sí, a ver, no es que debas hacer eso, ¿no? No, no. La cosa es que tú decides, yo quiero ser más feliz y quiero estar mejor en la vida, ¿no? Y las personas, esta última consigna que has dicho, ¿no? Hay mucha gente que tiene una tendencia de fijarse en todo lo malo del día, ¿no? Entonces hay personas que llegan al día a casa en la noche a dormirse y dicen, vaya día más horrible, todo me sale mal, y así día tras día, ¿no? Entonces es muy, muy importante, si tú te paras a buscar 3 cosas buenas que han ocurrido, y siempre han ocurrido 3 cosas buenas, te cambia completamente la cabeza. Y estás de otra manera, y estás más positivo. ¿Y qué pasa? Fíjate la paradoja esta, ¿no? Si tú estás más positivo y reconoces las cosas buenas, te empiezan a ocurrir más cosas buenas. Si estás negativo, de alguna manera atraes cosas malas siempre, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, digamos que, aunque te cueste, buscas qué cosas buenas han ocurrido, ¿no? Y la segunda parte es por qué, ¿no? Eso es para que realmente entres en ello, ¿no? ¿Por qué esto es bueno, no? Me ha ocurrido, no sé lo que sea, ¿no? Que he podido tomar un mate a las 4, ¿no? Bueno, esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque he tenido un momento de tranquilidad, algo que me gusta. Eso te conecta con lo positivo de la vida, ¿no? Que siempre ocurre. Entonces esto es para las personas que son tan negativas, que todo les sale mal, que parece que el mundo es horrible, que el mundo está contra él. No, no es verdad. ¿Sí? Tenemos que rescatar lo bueno Está que hay en bien. la vida.
¿Vos te reconociste en alguna actitud, Silvina? Un poquito. En comprar la bombilla por ahora. nada más. Un poquito. Quería preguntarte por el tema de las emociones, porque, bueno, uno suele, sobre todo en esta sociedad, suele dejar sacar las emociones y a veces, bueno, se excede, ¿no? Yo sé que la meditación tiene una base en el control de esto. ¿Es así? Sí. Sí, es muy importante. Nosotros trabajamos mucho son muy importantes las emociones, porque las emociones, lo peor de las emociones, sobre todo las emociones destructivas, es que cuando tú las sientes, actúas y te controla la emoción. Entonces hay personas que te quieren o que tú les quieres y les puedes hacer mucho daño, ¿no? Porque estás atrapado en un momento de envidia, de celos, de enfado. Entonces es muy importante el trabajo con las emociones, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es modificar la respuesta emocional y tratar de que sean emociones positivas, ¿no? Tipo amor, compasión, ecuanimidad, gratitud. Entonces hay todo un entrenamiento en cultivar o acostumbrar la mente a producir reacciones emocionales positivas, ¿no? Y hay todo un trabajo de parar y desactivar las respuestas negativas como son la ira o la envidia o los enfados. Claro. ¿Querías decir algo más? Sí, Andreita? le iba a preguntar, ¿quién medita más, los hombres o las mujeres? A ver, en los grupos que yo llevo vienen más mujeres, ¿sí? Vienen más mujeres, siempre más mujeres. Yo creo que las mujeres son más sensibles y tienen más esta sensibilidad al espíritu. No sé por qué, pero parece que es así. Esos son los hechos. No, porque pensaba en el episodio del tránsito y pensaba que los hombres cuando manejan muchas veces toman un poquito de temperatura y digo, les vendría bien a lo mejor. Medito sobre la madre que está al lado, la hermana, medito sobre toda su familia. Bueno, Juan Manzanera nos ha acompañado en esta media hora de nuestro programa. En un ratito estará allí en la sinagoga de la calle Libertad, estableciendo un diálogo con Sergio Berman, imagino que será eso, con el título, digamos, el sentido de la vida. Así que bueno, estaremos allí para escucharte, Juan, y en tal caso prolongar esta interesante charla que hemos tenido en este espacio radial. Nosotros tenemos un programa vertiginoso, venías escuchándolo un poquito recién camino a la radio, y hoy de alguna manera lo hemos detenido al programa para regalarnos esta charla y este momento de meditación, por decirlo de alguna forma. Yo estuve hojeando tu libro, que encontré allí en mi casa, porque hay muchos libros en mi casa, tuyos, El placer de meditar, un libro muy interesante con capítulos que te conducen y te hacen transitar por distintos momentos y por distintas herramientas, ¿verdad? ¿Cuántos libros tenés escrito, Juan, más o menos? Tengo 4. 4 libros. 4, sí. Sí, pero lo importante es lo que has dicho, sobre todo son herramientas que sean útiles, ¿no? Eso es Claro. lo que... Esto es lo que plantea este libro que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, para conectarse con Juan o tener alguna información mayor, sobre todo de algunos talleres que va a dar el fin de semana, es sintonizandoelalma.com, www.sintonizandoelalma.com. Así que bueno, simplemente este es el punto de contacto, más allá de esta presencia tuya en la radio hoy con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y a todos. Ahora Bravo le llevan a una sinagoga, pobre él que se trata de salir de lo negativo y vamos a estar ahí 40 años en el desierto y todo lo que sufrimos. Vos no sabés, Juan, todo lo que nos pasó. Dice que en el aeropuerto de Israel hay un cartel que en vez de decir bienvenido dice, mirá la hora que llegaste. Está bueno eso. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir ahora, señoras y señores, a las 4 de la tarde a las noticias, y agradezco mucho a las dos agentes de prensa que acompañan a Juan y que lo han acompañado hasta aquí. Dos buenas personas que lo están acompañando. Dale nomás. Espacio con ritmo bueno. Vamos a iniciar la última hora de nuestro programa en el momento Márquez de la tarde, pero antes quiero hacer una pequeña observación. El señor Juan Manzanera probó por primera vez en su vida un mate aquí en nuestro estudio, porque le despertó la curiosidad, la bombilla, el mate, el termo, todo.
Y entonces, bueno, le hicieron probar el primer mate y le han sacado fotos y todo tomando mate. Queremos tener una impresión en caliente. ¿De qué te ha parecido? Bueno, impresionante. ¿Sí? Esto es estupendo para meditar. Claro. Sí, sí. El mate es una gran compañía, efectivamente. Por la mañana un mate y una meditación. Está bien, Perfecto. está bien. Está muy bien. Bueno, te llevas la mejor impresión del programa y del mate, ¿no? El mate, no lo dudes. Bueno, no me voy a olvidar. Este programa ya no me puedo olvidar. claro. Acá tomó el primer mate. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Gracias a todos. muchas gracias. Bueno, ahora sí, se van sus agentes de prensa muy cotizada. La gente cobra muchísimo, Muchísimo, ¿eh? Y que guarda facturas viejas también, Sí. ¿no? Y que las saca cuando hace falta. Sí, Nos claro. con las sí, sí, facturas. efectivamente.